A ver. Pedimos disculpas a los asistentes, que llevan los pobres esperando aquí 10 minutos. A ver si soy capaz de compartir pantalla. Estoy compartiendo, cuando la veáis me avisáis. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Perfecto, pues nada, vamos allá. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias y disculpas por la espera y vamos a avanzar para no retrasarlo mucho y vamos a explicar un poco cómo está la situación de la facturación electrónica y todas las novedades que nos vienen encima. Todos somos conscientes de que la facturación electrónica es algo que venía a quedarse, ¿vale? En todos los países europeos existe ya facturación electrónica, en todos al menos porque hay que facturar así a los gobiernos, pero en muchos casos porque hay muchísimos clientes que lo piden. Incluso en algunos ya es obligatorio en todos los casos, ¿vale? Hay quien dice que no tardando mucho la facturación desaparecerá del todo, si bien es cierto que en España eso de momento no va a suceder en lo que tiene que ver con la facturación al cliente particular, pero sí en lo que tiene que ver con la facturación al cliente empresa y, por supuesto, al cliente gobierno. Esto ya desapareció en el año 2015. La normativa común que tenemos nos ha obligado a todos a facturar a los gobiernos con facturación electrónica al menos desde abril de 2019 a raíz de la Directiva 55/2014. Es verdad que hubo países que, como España o como Italia, empezamos antes. Ambos empezamos en el año 2015, nosotros un 15 de enero y los italianos, por ejemplo, un 1 de marzo, ¿no? Y ese proceso que ha ido a bien, pues se ha anticipado a la obligación que nos demandaba la directiva. Pero también ha hecho que, como no teníamos modelo a seguir, utilizáramos formatos propios. En nuestro caso, pues el conocido por todos formato Facturae, ¿vale? En Italia otro XML que también tiene nombre propio y se llama Factura PA. Y así sucesivamente con aquellos países que empezaron antes. Una de las ventajas de la directiva es que obliga a todos los países a utilizar siempre el mismo formato. Dos formatos de los cuales hablaremos luego que se llaman VL y Cross Industry Invoice, ¿vale? Y nosotros ahora, pues probablemente tengamos que hacer algún pequeño cambio precisamente por haber empezado tan pronto. Recordar que estas fechas, cuando entra en vigor aquí para los grandes compradores y aquí para los compradores menores, ¿vale? Pues algunos países se retrasaron porque en estas fechas tuvimos la pandemia. ¿Qué ocurre en la facturación entre compañías o entre compañías y autónomos que no dejan de ser empresarios y profesionales que los cita la ley? Existe una petición por parte del Parlamento Europeo a la Comisión solicitando que ya en 2023 se impusiera la obligación de facturación electrónica en todos los países de la Unión, ¿vale? Este informe es de febrero del año 2002, lo veis en pantalla, ¿vale? Pero también en este caso había países que ya habían empezado a dar sus primeros pasos. De hecho, otra vez los italianos fueron los primeros, ¿vale? Y desde el 1 de enero del 2019 ya facturan electrónicamente todo, salvo que hay una excepción, que sea un empresario individual que facture menos de 30.000 euros. Pero en el resto de los casos, todas las facturas emitidas y recibidas lo tienen que ser en formato electrónico. En el caso polaco, empezaron de forma opcional en el 2022 y ahora el día 1 de enero del 24 pues se convierte en obligatorio. Y en España y Francia vamos a ser los próximos. No tengo las fechas claras porque Francia justo ayer ha introducido una enmienda en el Senado porque iban a empezar el día 1 de julio del año que viene, lo retrasó el Congreso y el Senado francés ha dicho que como máximo en el 2025 y que le impide al gobierno volver a retrasarlo. Y en España, pues vamos a ver ahora cómo está la normativa. Antes de continuar, yo quiero separar y diferenciar dos conceptos importantes. Cuando yo hablo de facturación electrónica, estoy hablando de emitir facturas a un cliente. Emito factura a un cliente porque me obliga obviamente la legislación tributaria, pero la emito para que el cliente me pague. ¿Vale? Hay otra forma, cuando se emiten facturas electrónicas, hay otro envío posible. Se envía a la agencia tributaria, en este caso
no es para que me pague la agencia tributaria, al revés, es para pagar nosotros pues, los impuestos que corresponda, generalmente al menos el IVA, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llamamos reporting fiscal. Todas estas obligaciones que están en la parte inferior de la pantalla son obligaciones de reporting fiscal, que en muchos casos se suelen llamar ya o factura electrónica, ¿vale? Sin embargo, las obligaciones de facturación electrónica son las que están aquí arriba, ¿vale? Las que hemos comentado antes de facturar a la administración pública. Hay una obligación también de facturación a los subcontratistas del Estado a partir del 2018 por la ley del contratos y la nueva ley Crea y Crece, que se publica en septiembre del año que viene, perdón, del año pasado, es la que nos obliga a enviar facturas electrónicas a todos nuestros clientes, empresas o autónomos y a su vez a que todos los proveedores también nos envíen factura electrónica, ¿vale? Esta, sin embargo, el suministro inmediato de información lo conoceréis aquellos que facturáis más de 6 millones de euros, ¿vale? Si estáis en el País Vasco, esto os sonará porque está de rabiosa actualidad. Dependiendo de en qué diputación y dependiendo de qué sector trabajéis, esto o ya es obligatorio para algunos de vosotros o lo va a ser a partir del día 1 de enero, ¿vale? Y luego, pues hay otras dos tipos de obligaciones, o realmente es la misma. Esta ley introduce una obligación que previsiblemente se iba a poner en marcha el año que viene, que se llama Verifactu. ¿Qué es Verifactu? Esto es el acrónimo de facturas verificables. Es exactamente lo mismo que TicketBuy. Es decir, enviamos primero la factura a la agencia tributaria. La factura tributaria la registra y nos devuelve una información con la cual generamos un código QR que se mete en la factura y a partir de ella la podemos imprimir si es en papel o la podemos enviar electrónicamente al cliente, pero ya con el sello, digamos, de la agencia tributaria. De tal forma que cuando el cliente recibe la factura, simplemente con un teléfono puede leer ese código y ve que esa factura ya está depositada en la agencia tributaria correspondiente. Por eso se llama factura verificable, ¿vale? Esto, pues si os vais a tomar simplemente un pincho por San Sebastián, veréis que en cualquier bar, cuando os dan el ticket por una cerveza, ya viene con el código QR. Estas dos obligaciones que yo he separado conceptualmente, insisto, una es para reportar fiscalmente a la agencia tributaria y pagar los impuestos y otra es para cobrar, previsiblemente se van a juntar en el año 2028 en un proyecto que tiene un acrónimo español, VIDA, que viene de VAT y de Digital Age, es decir, el IVA en la era digital. Este proyecto de IVA en la era digital es un proyecto de modificación de la Directiva 112, que es la directiva del IVA, y lo que va a introducir es que todos los países facturen de la misma manera y, lo que es más importante, que todos estos reporting fiscal, que en cada país son diferentes, sean todos iguales. ¿Por qué hace esto? Pues por una razón muy sencilla. Como sabéis, la gestión del IVA a nivel comunitario está siendo un problema. Nosotros hay veces que emitimos una factura cuyo IVA no se abona en el país de emisión de la factura. Exportamos a Francia y el cliente francés donde paga el IVA es en Francia y no lo paga en España como suele ser lo habitual, ¿de acuerdo? Y al revés, cuando vosotros importáis algún producto, ¿vale? El IVA lo pagáis aquí a la Hacienda Española, aunque os lo haya vendido un alemán. Esta situación cross-fronteriza del IVA pues provoca que se generen ineficiencias y, lo que es peor, que se genere muchísimo fraude, ¿vale? Entonces, la Unión Europea quiere cortar eso teniendo un único sistema de reporting, de tal forma que todo el mundo comunique exactamente de la misma manera y al mismo sitio, y así todos esos problemas de pérdida de ingresos fiscales pues desaparezcan, ¿vale? Así que esta será la próxima vez que hablemos de facturación electrónica. A día de hoy, ¿qué es lo que ha publicado el gobierno español en la ley Crea y Crece? Bueno, la ley se llama en realidad de creación y crecimiento de empresas, la llamamos Crea y Crece porque fue el nombre que le puso el propio gobierno en la nota de prensa, ¿vale? Y esta ley lo que hace es impulsar la facturación electrónica entre compañías. Si yo, como Sergio, os compro algo,
A mí, que no me voy a deducir el IVA, me podéis dar el ticket toda la vida. Me podéis enviar el papel. Me podéis dar la factura en papel o un PDF. No hay ningún problema, porque soy particular. Pero si yo voy y compro algunos de vuestros productos o servicios, pero los va a pagar B2B Router, que es la compañía, y por tanto el NIF no será el de Sergio, sino el de la compañía, esa factura tendrá que ser obligatoriamente electrónica, ¿vale? Entonces, esto es precisamente lo que introduce, que la facturación entre compañías sea electrónica. ¿Por qué lo hace? Pues no lo hace para que seamos más modernos, para que seamos los primeros de la clase, no. Lo hace porque quiere cortar de manera eficaz la morosidad en las operaciones comerciales. Eso es lo que dice el preámbulo de la ley, ¿vale? Yo sé que algunos diréis, pues la propia administración podría pagar antes y a tiempo. Pues seguro que tenéis toda la razón, porque no siempre da ejemplo de lo que solicita. Pero esto es lo que dice la norma, que lleva varios intentos de que se cumplan el máximo de los 60 días que hay para pagar una factura, que en el caso del pagador público tienen que ser un máximo de 30, y sin embargo no lo consigue. Con lo cual, ¿qué introduce? Pues introduce la facturación electrónica e introduce otra cosa, que el pagador deba de comunicar también la fecha de pago de esa factura. Con esa información, los operadores vamos a darle la información al Observatorio de Lucha contra la Morosidad a través de la agencia tributaria, ¿vale? Y claro, teniendo la factura y su fecha prevista de pago y teniendo la fecha real de pago que tendrá que comunicar el pagador, pues es sencillo ver si esa factura se ha pagado en plazo o no se ha pagado en plazo. Cuando hablamos de pagar, hablamos de pagar totalmente una factura y que el dinero esté en la cuenta del destinatario. No estamos hablando de emitir un documento liberatorio, como pudiera ser una letra de cambio o un pagaré, a 120 días. No, eso es justo lo que se trata de evitar, ¿vale? No. Es a 60 días de la operación. ¿Por qué? Pues porque el que ha emitido la factura tiene que ingresar el IVA, ¿vale? Y por tanto, si tardamos más tiempo en pagar, pues ese dinero lo tiene que poner de su bolsillo. Con lo cual, eso es lo que quiere evitar el gobierno en este caso. Y para eso introduce la obligación de expedir, de remitir y recibir facturas. Expedir es emitir las facturas. Recibirlas es obvio, tenemos que recibirlas de nuestros proveedores que también están obligados. Y remitirlas lo pone expresamente porque ya lo ponía en el reglamento de facturación. Una factura en papel no solo había que emitirla, os la tenían que enviar o remitir, como le dice la norma, ¿vale? Para que os llegue a vosotros y la paguéis. Con la facturación electrónica hay muchos operadores, generalmente de servicios, que dicen, si quieres factura electrónica, entra en mi web y te la descargas. No, usted tiene que enviármela, tiene que remitírmela, ¿vale? Esa obligación no ha cambiado, ni en papel ni en electrónico, ¿vale? Por tanto, podéis decir, claro, si tenéis que ir a todos los portales de vuestros proveedores a descargar la factura, pues sería una locura, ¿no? Tenéis que pedir que os la remitan, que eso es lo que dice la normativa, ¿vale? ¿Qué implica? ¿Qué dice literalmente la ley? ¿Vale? Pues dice, lo que hemos dicho, que todos los empresarios y profesionales deben expedir, remitir y recibir facturas en relaciones entre sí, ¿vale? Dice que tienen que ser facturas electrónicas conforme a lo que dice la norma. La norma es el artículo 2 de la Directiva 55/2014, que establece que una factura electrónica es una factura que, por supuesto, se emite electrónicamente y se transporta electrónicamente, pero que está hecha en un formato estructurado y que, por tanto, puede leerse de forma automatizada. ¿Es un PDF una factura electrónica? No. ¿Por qué un PDF no es una factura electrónica si se emite electrónicamente y se remite electrónicamente? Pues porque no está estructurado. Un PDF es una imagen, una foto que tenemos que pasar por un escáner para que detecte determinadas posiciones o que lea determinados caracteres y a partir de ahí sea capaz de decirnos cuál es el número de factura, cuál es el importe, cuál es la fecha de la factura o cuál es la fecha de pago. En ocasiones, como la información no está suficientemente bien estructurada en el papel, el propio escáner no sabe diferenciar cuando tiene 5 fechas en la factura de emisión, la factura prevista, la fecha de pago, la fecha de la prestación de servicio, muchas veces ni siquiera es capaz de distinguirlas y entonces las confunde.
Eso lleva a que la Unión Europea ya hace tiempo que dijera que el PDF no es un documento estructurado y que, por tanto, no se puede utilizar. ¿Y cuáles se pueden utilizar entonces? Pues los que hemos visto. Los dos que establece la directiva ya los dice en la propia ley, lo que pasa es que lo dice de una forma un poco críptica, dice será en la disposición final séptima, habla que como mínimo serán obligatorios los formatos definidos en la decisión de ejecución 1870-2017 de la Comisión. ¿Qué dice esa decisión de ejecución? Pues justo que los formatos a utilizar en toda Europa son VL y Cross Industry Invoice, los dos que yo he dicho antes. Y dice justo la ley en el párrafo anterior. Pero, hombre, ya que hay quienes tienen implementados formatos de factura electrónica y los llevan utilizando tiempo, y además los ha implementado porque el propio gobierno los ha propuesto, pues de momento se podrán seguir utilizando. Es decir, el Facturae que hemos creado y que muchos de nosotros ya utilizamos para facturar al sector público, pues también es utilizable. Queda por ver si se mete alguno más, ¿vale? Cuando salga el documento final del reglamento lo veremos. Uno de los problemas que probablemente alguno de vosotros habéis sufrido es que cuando enviabais una factura no llegaba a vuestro destinatario. Y no llegaba a vuestro destinatario porque éste está utilizando a un tercero para que le dé el servicio y este tercero, si no eres cliente suyo, no deja pasar las facturas, ¿vale? Es decir, tenemos un problema de interoperabilidad. Imaginaros que esto hubiera ocurrido cuando llegó la telefonía. Si Telefónica no se hubiera conectado con Orange, con Vodafone y con el resto, pues ahora cada uno, para hablar entre nosotros, tendríamos que tener un teléfono de cada compañía, ¿vale? Desgraciadamente eso ha ocurrido con la facturación electrónica. Y el legislador, que lo sabe, ¿vale? Lo que ha hecho es decir que las plataformas deben garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuita. Y de hecho, una de las cosas que dice el reglamento es cómo se tienen que interconectar las plataformas. ¿De acuerdo? Con lo cual, a partir de ahí, ese problema que a día de hoy todavía existe, pues tenderá a desaparecer. Ojo, porque a lo mejor habéis oído, y me lo preguntan muchos clientes, e imagino que es porque alguien está interesado, en que, oye, la ley dice que tengo que tener un portal para la facturación a mis clientes, porque se las tengo que poner a su disposición 4 años. No, la ley no dice eso. Eso probablemente sea la lectura que está diciendo aquel que vende portales. La ley lo que dice es que si tú tienes un portal de facturación electrónica donde tienen que ir tus clientes o tus proveedores, obviamente te conviertes en otro operador y por tanto tienes las mismas obligaciones que cualquier otro. Siguiendo con el ejemplo anterior, si yo quiero utilizar el teléfono Sergio, pues para que yo pueda llamar a un Vodafone, a un Orange o me puedan llamar a mí, pues Sergio se convierte en un operador. Es decir, si vosotros tenéis una plataforma propia, os convertís en un operador con las mismas obligaciones que tenemos los operadores, que no sé, seguramente no, que sea de vuestro interés. Pero es que además dice, ojo, que no podéis obligar ni a vuestro cliente ni a vuestro proveedor a utilizar vuestra propia plataforma, vuestra propia solución. Y lo dice expresamente. ¿Vale? Con lo cual probablemente no tenga ningún sentido generar portales propios y sí utilizar pues una solución, pues como ocurre en la telefonía, de un tercero. ¿Vale? Nadie hace su propia compañía para llamar por teléfono. Se coge y se suscribe a uno de los operadores que están funcionando. Lo que sí dice la ley, y es lo que algunos han traducido de forma errónea, es que cualquiera que se pueda desgravar la factura, que se lo pueda hacer durante 4 años desde la fecha de emisión, ¿vale? Pues os puede pedir la factura o copia de la misma y se la tenéis que volver a emitir gratuitamente. Eso no quiere decir que le estéis guardando todas las facturas, las guardáis porque vosotros también tenéis obligaciones de guardarlas, pero no sois su archivo. Cuando os la pide es cuando se la enviáis, no tenéis que tenerlas todas colgadas ahí para que lo vean todas, ¿vale? Entonces, eso sí, tenéis que emitir gratuitamente a cualquier cliente, incluso aunque haya dejado de serlo, durante 4 años cualquier copia de las facturas que os pidan, ¿vale? Y lo último que dice la norma es que puede haber sanciones para el que incumpla, ¿vale? Sanciones que van desde el apercibimiento hasta los 10.000 euros. Bien, entendido esto,
el siguiente paso es ver lo que cambia. ¿Qué cambia? Pues hombre, hasta ahora solo teníamos dos obligaciones. La de facturar cuando el cliente era público o cuando somos subcontratista de un contratista principal que a su vez factura al sector público, pero había una tercera obligación. No era una obligación formal, no era una obligación legal, pero era una obligación mercantil que nosotros nos hemos dado. ¿Cuál es esta? Hay clientes que nos dicen, oye, si tú quieres ser mi proveedor, tienes que firmar estas condiciones generales de contratación, donde te piden un acuerdo de nivel de servicio, que cumplas determinadas políticas de servicio, incluso con tu personal, que sirvas en determinados plazos, que dicen que los cobros tienen que ser en X fechas, etcétera, ¿vale? Una de las cosas que añaden muchas compañías es, y me tienes que facturar electrónicamente. Y tú firmas esas condiciones. Claro, esto no es una obligación que te genera la ley, es una obligación que te has generado tú por la firma de ese contrato con ese cliente, ¿de acuerdo? Igual que te has generado la obligación de suministrarle determinados productos o servicios a un precio determinado porque lo pone en ese contrato, ¿vale? Entonces, esta era la tercera obligación, insisto, no era legal, perdón, no era una obligación legal, legal por supuesto era porque es un acuerdo entre las partes, pero era porque vosotros lo habíais suscrito. A partir de ahora, ¿qué ocurre? Pues que algo que no existía era la obligatoriedad de recepción también empieza, ¿vale? A la que se añade la obligación de emisión a los clientes privados, salvo que sean personas físicas. Bien. Y entonces, ¿en qué tenemos que pensar nosotros? Pues tenemos que pensar en lo que nos viene. Disculpadme un segundo. Vale. Tenemos que pensar en lo que nos viene. Sabiendo ya todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hombre, lo primero que tenemos que pensar es que a lo mejor hasta ahora, si teníamos algún cliente público, que muchas veces son pocos, y encima le facturamos pocas veces, pues podíamos hacer las facturas casi a mano o con soluciones que no estuvieran automatizadas. Pero claro, ahora para todos los clientes lo normal es tener una solución automática. Eso es lo primero. Lo segundo, como tenemos que recibir de nuestros proveedores, hasta la fecha hemos venido recibiendo las facturas por diferentes vías. Últimamente el papel va a menos, cada vez recibíamos más por email, en muchos casos en PDF, y luego teníamos que hacer una conterización manual. Yo conozco a muchos que lo que hacen es imprimen el PDF para guardarlo, con lo cual el emisor le ha trasladado el coste al receptor, el coste de impresión, ¿vale? Lo imprimen y luego teclean todos los datos. Pues hombre, eso debería tender a desaparecer, ya que vienen todas electrónicas y precisamente todos los datos se pueden tratar automáticamente. Lo que necesitamos en su sistema que sea capaz de recibirlas electrónicamente y en su caso ponerlas a disposición de nuestro software de gestión para que las contabilice en la medida de lo posible automáticamente. Si he pedido 10 unidades a 10 euros y por tanto la factura es 100 más el 21% del IVA y justo lo que me viene es una factura por 10 unidades a precio unitario 10 por 100 euros más el 21% del IVA, pues es evidente que se puede llegar a hacer la contabilización automática. No será en el 100% de los casos, pero sí en muchos, ¿vale? La tercera cosa en la que tengo que pensar es, papel desaparece, PDF desaparece, facturar se mantiene, pero se viene VL Cross Industry Invoice, ¿vale? Necesitamos un software que entienda esos formatos, porque, ojo, los mínimos son VL y Cross Industry Invoice, como dice la ley, ¿vale? Con lo cual, necesitamos entender esos formatos y necesitamos ya que vaya desapareciendo el PDF. Como no tenemos PDF ni tenemos papel, algunos que a lo mejor han pensado o que incluso ya tienen un software de digitalización en escáner, deberían de dejar de pensar en eso. No es momento ahora de comprar un escáner nuevo para ponernos a digitalizar sabiendo que la digitalización va a desaparecer, porque cuando vengan en XML todos los datos están en su posición y por tanto no hace falta escáner, ¿vale? Lo que sí necesitamos es tener ese servicio, porque recordad que si lo hacemos nosotros nos convertimos en operador. Es decir, hay que buscar un servicio de facturación electrónica. Y por último, pero no menos importante, como se suele decir, el tema del archivo. Cuando las facturas venían en papel, todos vosotros estoy seguro que teníais vuestras carpetas, yo las he visto en montones de compañías, facturas del año 2000, facturas del año 2001, facturas del año 2002, todas perfectamente ordenadas, impresas y guardadas en la carpeta. Cuando empezaron a llegar las facturas, además de en papel, en correo y en diferentes formatos, empezasteis a tener problemas. Uno las imprimían y las seguían guardando en las carpetas.
Otras empezaron a guardarlas en el ordenador donde se recibían, pero muchas veces es que las facturas se recibían en diferentes correos. Y hay quien todavía no tiene un archivo electrónico donde guardarlas todas bien. Las sigue guardando en un ordenador que muchas veces se formatea, tiene un virus, cualquier circunstancia y perdemos las facturas. Ojo, perdemos los originales que son los que de verdad nos permiten la deducción, ¿eh? Nadie puede hacer una deducción del IVA si no tiene original, si tiene una copia, ¿vale? Bueno, pues esto no debería pasar. Ahora que van a venir todas, el electrónico, deberíamos tener un único canal de entrada que automáticamente cada vez que entre una factura, lo primero que haga es guardarla, y guardarla por si viene el inspector y pregunta por esa factura, que muchas veces cuando era en papel generalmente encontramos, pero en ocasiones, porque aparecía Murphy, pues precisamente pedía la factura que no éramos capaces de localizar y a partir de ahí pues vienen los sustos, porque dice, oye, como no me has podido enseñar el original, no puedes deducirte este importe y como además lo hiciste hace X tiempo, pues tienes una sanción del importe que te has deducido ilegalmente por el tiempo más el interés, etcétera, etcétera. Es decir, hay que tener un servicio automático que emita y que reciba, que sea capaz de trasladarlos a nuestro RP, ¿vale? Que entienda todos los formatos y que sea capaz de guardar todas las facturas emitidas y recibidas para que no tengamos ningún problema. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Para cuándo? Pues a día de hoy me gustaría contestaros con una fecha exacta, pero si no la puse en las transparencias del principio era porque no lo sabía. La ley se publica el día 29 de septiembre del año pasado y dice la propia ley que da al gobierno un máximo de 6 meses para publicar el reglamento. Es decir, el día 29 de marzo de este año el reglamento debería haber estado publicado, porque así lo dice la ley. ¿Cumplió el gobierno el plazo? No. Lo que hizo fue publicar en el mes de junio un borrador de reglamento y solicitar enmiendas. Esto lo hizo además porque es obligatorio, por ley. Tienes que publicar los documentos para que cualquiera pueda hacer alegaciones, no enmiendas, alegaciones, ¿vale? Nosotros, por supuesto, hicimos algunas. A partir de ahí, ¿cuándo lo van a publicar? Pues ahora mismo está compendiando las alegaciones y modificando el reglamento. Y la última fecha que a mí me han dado, y me la han dado el día 14, los redactores de ese reglamento, es que se publicará en el primer trimestre del año que viene. ¿Vale? O sea, va a pasar casi un año hasta que se publique el reglamento de esta normativa. La ley decía que, aunque estaba en vigor, en realidad la ley causaba efecto en 2 plazos dependiendo del tamaño de la compañía. Si sois compañías que facturáis más de 8 millones de euros al año, la obligación absoluta, este plazo donde causa efecto, viene al año de la publicación del reglamento, es decir, debería haber sido en marzo del 24. Y si facturáis menos de 8 millones de euros, porque sois pymes o porque sois incluso autónomos, teníais un máximo de adaptación de 2 años. Es decir, si se hubieran cumplido los plazos, en marzo del 2025. Bien, como lo que nos ha dicho el Ministerio a día de hoy es que esta fecha va a ser realmente en marzo del 2024, más o menos en el primer trimestre, pues es a partir de aquí de donde hay que contar los plazos. Entonces, los que facturéis más de 8 millones de euros, como máximo tendréis que hacerlo en el primer trimestre del 25 y los autónomos o las micropymes de menos de 8 millones de euros tendréis que hacerlo en marzo del 2026, suponiendo que cumplan lo que han dicho de publicarlo en marzo, ¿vale? Esto es lo que dice la norma. Luego, si tenéis dudas, podéis hacerme las preguntas que consideréis, ¿vale? ¿Quién es B2B Router? ¿Qué pinta en todo esto? B2B Router es una compañía especializada precisamente en el intercambio de documentos electrónicos en formatos estándares. Hacemos justo facturación electrónica e intercambiamos también otros documentos de la cadena de suministro y lo hacemos aquí y en otros 100 países. Y también hacemos operaciones de lo que he llamado yo antes el reporting fiscal.
hacemos esto y solo esto, no hacemos ninguna otra cosa más, ¿vale? Lo hacemos de tal forma que, si es posible, no se nos vea. Me explico. Los RPs siempre han emitido facturas y han sido capaces de contabilizar las facturas. Pero las facturas viajaban a nuestro cliente o de nuestro proveedor a nosotros a través de correos y telégrafos, de Segur o simplemente del transportista que lleva la mercancía, que lleva la factura en mano, ¿vale? Ese rol ahora en formato electrónico es el que hace B2B Router. Pero queremos seguir estando en ese rol y que, por tanto, desde donde se emitan las facturas sea a través de vuestro RP. En este caso, a través de Zoho, ¿vale? Eso es nuestro objetivo, conectarnos con el RP para que vosotros no cambiéis de entorno. Pero que una vez que hayáis hecho la conexión, tengáis conexión con todos vuestros clientes o al revés. Si estos son todos vuestros proveedores, sean capaces de también enviaros facturas. No nos olvidemos que la ley nos exige que cuando enviamos facturas a los clientes nos devuelvan el estado, incluyendo la fecha de pago, y al revés, que cuando nosotros recibimos facturas de nuestros proveedores, nosotros comuniquemos los estados, incluyendo también la fecha de pago, ¿vale? Con lo cual este canal tiene que ser bidireccional. Insisto, a clientes públicos, privados, nacionales o internacionales. Obviamente, por si acaso es necesario, siempre hay usuarios que pueden acceder directamente a nuestra plataforma. Pero lo normal es que se utilice desde aquí y que con una única conexión pues estemos conectados con todos nuestros clientes y todos nuestros proveedores. Como nosotros solo hacemos esto, estamos en todos los sitios donde esto se normaliza. Trabajamos en colaboración con el Ministerio, trabajamos con todas las plataformas nacionales e internacionales. De hecho, podéis verlo. Si entráis en el portal de transparencia del Gobierno, la ley crece, veréis que hay un documento que se llama Memoria de Análisis de Impacto Normativo. Y ahí cita el propio Gobierno varias veces a B2B Router diciendo se ha incluido esto en la norma porque B2B Router propuso y entendimos que era positivo, ¿vale? Mañana yo precisamente estoy aquí en la Global Exchange Network Association, que antes era la Asociación Europea de Proveedores de Facturación Electrónica. Acaba de cambiar de nombre. O mejor dicho, cambiará mañana, ¿vale? Nos hemos anticipado. Entonces, estamos trabajando todos los días en todos los foros precisamente para tener claro el panorama y hacerlo de forma previa para que todos nuestros clientes no se vean que llegan al último día con los deberes por hacer. Y como decía antes, nuestro interés no es que nos uséis directamente, sino que nos uséis a través de los medios que siempre soléis utilizar para facturar y para contabilizar. En este caso, a través de Zoho Books, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde Zoho Books y con una pieza que llamamos conector o add-on, lo que hacemos es añadir funcionalidad a Zoho. ¿Qué funcionalidad le añadimos? Pues por ser muy simple y explicarlo de forma breve, le añadimos 4 botones, 4 funcionalidades. Una es que puedas seleccionar una o varias facturas y le des a enviar y se envíen. Se envíen significa que llegan a B2B Router, se firman, se generan el formato que quiera el destinatario, que cada uno puede querer uno diferente, y se le envían por el canal que el destinatario ha hecho. Pero luego vamos a tener el control de lo que ocurre con esa factura, porque todos los días le vamos a preguntar a ese cliente, oye, ¿cómo va la factura? ¿Cómo va la factura? ¿Cómo va la factura? Y cada vez que nos diga que el estado ha cambiado, hay otro botón en Zoho que dice actualizar los estados de las facturas. Y entonces, si el cliente nos ha dicho que lo ha pagado, o peor, si el cliente nos ha dicho no te la pago, te la rechazo porque no me vas a aplicar el descuento, eso va a pasar a Zoho y lo vais a ver en Zoho sin salir de ahí, con lo cual obviamente pues lo razonable será llamar al cliente a decir, oye, pues si pactamos ese descuento que me dices o no, y en cuyo caso pues emitir la factura correspondiente, ¿vale? Corregida ya, porque sabemos que esa factura ya no nos la va a pagar, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda función es esa, obtener los estados de la factura. La tercera es también dar un botón para decir, dame o súbeme a Zoho sin tocar una tecla, sin teclear un dato, todos los datos de las facturas recibidas. Vuelvo a repetir, todos los datos. Antes, cuando contabilizábamos, muchas veces solo contabilizábamos
los datos de la cabecera y del pie de la factura. Es decir, emisor, receptor, fechas y luego los datos económicos, el total de la factura, la tasa del IVA y el importe del IVA. Y en su caso los descuentos, ¿vale? Nada más. Ojo, ahora cuando le deis a recibir vais a tener el 100% de los datos perfectamente estructuraditos. El número del artículo de la línea 1, el código del artículo de la línea 2, el descuento que se ha hecho expresamente al artículo de la línea 7 y todos perfectamente colocados para que Zoho los entienda todo y a partir de ahí podáis actualizar el almacén o hacer cualquier otra circunstancia, ¿vale? O llegar a la contabilización automática en su caso, ¿vale? Nosotros no hacemos contabilización porque no sabemos de Zoho. Para eso tenemos aquí a nuestro hospedador, ¿vale? A Lorena, a Sonia y a su equipo que saben de esto infinitamente más que nosotros. Pero os quitan todo el trabajo de teclear los datos de la factura. A partir de ahí ya podéis hacer. Claro, cuarto botón que aparece de las facturas recibidas, podéis señalar una o varias, es decir, estas di que las voy a pagar o que las he pagado, estas di que las acepto, estas di que las rechazo y en su caso dile también que es que pues las rechazo porque realmente pone que eran 10 unidades y me vinieron 5 rotas, con lo cual la factura debería ser por 5, ¿vale? Esas son las 4 funcionalidades. Hay una quinta, ¿vale? Y es que por si acaso, como he dicho, está un archivo en copia, aunque las tengáis ya en Zoho, todas las emitidas y las recibidas, tendremos una copia de todas ellas. Y esto además puede aplicarse si alguno de vosotros operáis en varios países, a todos los países. Nosotros operamos en España, en Francia, en Portugal, en Alemania, en Italia, etcétera, ¿vale? Con una única instalación permite operar en todos los casos. Es verdad que como todos tenemos algún pequeño, cada país, quería decir, tiene alguna pequeña modificación, por ejemplo, aquí los códigos del 3, el código del destinatario en Francia o en Italia, el Leipzig Code en Alemania, bueno, pues esas casuísticas habrá que verlas, ¿no? Pero en principio con una única conexión lo facilita. Y como no tenéis que aprenderos cómo funciona BitRouter, sino que ya sabéis cómo funciona Zoho, más estos 4 botones, ni tenéis que tener cursos de formación, ni tenéis que tener problemas de cómo empiezo ahora a hacer otra cosa, no, si vais a seguir exactamente en el mismo entorno. Por supuesto, problemas o incidencias o simplemente desconocimiento inicial surgirá, ¿vale? Y para eso también hay un equipo de soporte para daros asistencia cada vez que lo necesitéis, ¿vale? Y acabo ya con esto para que podáis hacer preguntas. ¿Cuáles son los beneficios para vosotros? Bueno, primero, el primero es importante. Simplemente tenéis que cumplir la ley. Esto es obligatorio, ¿vale? Y si no, os pueden sancionar. Así que pensarlo bien. Yo diría, no lo dejéis para el último día, porque en el primer plazo habrá 40.000 empresas. En el segundo habrá más de 2,5 millones. Por mucho que quisiéramos dar servicio a todos el mismo día, va a ser imposible. Así que no lo dejéis para el último día, ¿vale? Porque en ese momento es probable que estéis en una larga cola y entréis en, tengáis la posibilidad de pasar los plazos y por tanto entrar en motivo de sanción. Pero decía, a partir de ahí, de lo que lo tenéis integrado, pues ya tenéis a todos vuestros clientes y proveedores interconectados, podéis ampliarlo para intercambiar pedidos, albaranes, etcétera, si fuera el caso, si fuera vuestro interés, ¿vale? Os despreocupáis de qué formato recibe el uno o el otro, ya lo sabemos nosotros y lo hacemos como quiere vuestro cliente para que vuestro cliente os pague lo antes posible. Igual que si vuestro proveedor se envía una factura en cualquier formato, os la vamos a dar todas en el formato que mejor entiende Zoho para que vosotros la veáis y a su vez la gestionéis lo antes posible. Que mañana hay cambios de versión, se introducen nuevos formatos, que es lo habitual. Facturar ya va por la versión 3.2.2, ha habido 3.2.1, 3.2 y yo recuerdo muchas de las anteriores, las dos, ¿vale? Pues no os preocupéis porque está en permanente actualización, os vale para lo público y para lo privado y además del propio portal y de lo que estados, ¿vale? Podéis tener un aviso por correo electrónico de lo que está ocurriendo. Oye, te han rechazado esta factura, te la han aceptado, te la han aprobado, te la han pagado, ¿vale? Y todo esto es simplemente un problema de instalar el conector, es decir, un problema de
poner un software que ya está hecho, que está aprobado, que está funcionando y lo único que hay que hacer es configurarlo. No se tarda mucho. O sea, no es un proyecto de desarrollo larguísimo. Al revés, es un proyecto que sabéis que en un día acaba y que tiene un coste determinado y corto precisamente porque no es un proyecto de desarrollo. Y con eso tendréis todas las obligaciones de la ley CREE y CRECE perfectamente resueltas, ¿vale? Como decía, no esperéis porque somos muchos, ¿vale? Si sois de aquellos que tenéis la posibilidad de solicitar ayudas como el Kit Digital, porque tenéis menos de 50 empleados, hacerlo ahora porque de las 12 opciones en las que se puede utilizar, una de ellas, la única que realmente es obligatoria, es la facturación electrónica, ¿vale? Y además, la ley, como hemos dicho, intenta ayudar a que os paguen pronto vuestros proveedores, ¿vale? Pues hombre, suministrar al Estado los datos que correspondan para que os pueda ayudar en eso, porque si no, al final tenéis que tirar de la póliza de crédito que en estas fechas se está poniendo por las nubes. Y yo con esto termino, ¿vale? Y os dejo que me hagáis las preguntas que consideréis necesarias. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Bueno, os invito a que hagáis preguntas. Tenemos una por el chat. Nos pregunta Raúl si Zoho Books o B2B Router tienen opción de sincronizar movimientos con una o varias cuentas bancarias para asociar movimientos con las facturas. Zoho Books sí, te permite hacer conciliación bancaria, cargar ficheros de distintas entidades y hacer conciliación bancaria. Sí. Pues es la mejor respuesta. Como hemos dicho, no queremos que cambiéis vuestro entorno, hacerlo a través de Zoho Books. Y bueno, deciros que desde Compass, en colaboración con B2B Router, hemos conseguido adaptar la facturación de Zoho a la nueva ley y podréis seguir manteniendo, como ya dijo Sergio, todos vuestros procesos en Zoho sin tener que hacer ninguna modificación. Yo os invito a que, como cada cliente tiene sus particularidades diferentes, muchos tenéis desarrollos a medida hechos en Zoho para la facturación de vuestras empresas. Yo os invito a que agendéis una reunión con nosotros, analicemos cada caso en particular y os daremos una solución que, bueno, ya sabéis, como ha dicho Sergio, lo tenemos resuelto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Yo veo alguna más en el chat que dice, ¿es B2B Router un transmisor o una plataforma de facturación electrónica como las que ofrecen las entidades financieras? Hay entidades financieras que efectivamente ofrecen plataformas. CaixaFactura es una de ellas, por ejemplo, ¿vale? Y en ese caso, lo que somos conscientes, antes la tuvo el BBVA, antes la tuvo Santander, es que esto para los bancos no es negocio y de hecho Santander ya la ha quitado, BBVA también la ha quitado y somos conscientes de que Caixa puede estar por el mismo camino. Entonces, bueno, sí, Sabadell, por ejemplo, también la tiene y la tiene, bueno, pues con algunos clientes y no sabemos si se querrá deshacer de ella también. Pero en algunos casos, cuando lo hay, no son muchas, las dos que quedan son, que yo sepa, la de Sabadell y la de Caixa, sí ofrecemos más los mismos tipos de servicios, ¿vale? Pero somos, dices, transmisor o plataforma de, bueno, realmente yo me he reconocido como el moderno correo, el moderno transmisión de las facturas. Lo digo de una forma sencilla para que se entienda. Realmente cuando transmitimos lo que hacemos es generamos formatos diferentes para cada uno de tus clientes, se las enviamos por diferentes canales según quiera tu cliente, le preguntamos a tu cliente cómo él nos puede contestar, porque no todos los clientes contestan igual al aceptado, al recibido, al rechazado, de tal forma que también volvemos a traducirte a ti todo lo que nos está diciendo tu cliente. Somos algo más que transmisores, ¿vale? Pero efectivamente, sí, somos un transmisor, una plataforma de facturación. Nos preguntan por aquí. Sí, Sergio. No, iba a leer la siguiente. Ah. Va a haber una plataforma de facturación pública y gratuita que permita una conexión universal o que ayude a la interconexión entre las plataformas. Pues a ver, el reglamento introduce una cosa, lo ha introducido en último momento y precisamente por eso está regresando tanto, porque esto no iba a existir, ¿vale? Pero efectivamente el reglamento ha publicado que
previsiblemente habrá una plataforma que llama Servicio Público de Facturación Electrónica, SPFE, operada por la agencia tributaria, ¿vale? Y que lo que va a ser es el almacén general de todas las facturas. Es decir, hay que enviar una factura y una copia de los estados a todos. Y en algún caso, momentáneamente, aunque los operadores tenemos obligación de conectarnos, como puede haber muchas conexiones, si momentáneamente no nos podemos conectar, lo podemos hacer a través de la agencia tributaria, pero solo momentáneamente. Lo que dice el reglamento no puede ir en contra de lo que dice la ley. Y la ley dice que los operadores nos tenemos que conectar, ¿vale? Directamente, no a través de terceros, ¿vale? Recordar que si nos conectamos a través de terceros, la cosa se complica. ¿Cuándo envié yo la factura? Pues cuando lo dijo mi operador. ¿Cuándo la recibí yo? Cuando lo dijo el mío. Y si la fecha no es la misma, ¿quién es el que tiene el problema? Pues ya está, la agencia tributaria que actúa de intermediario. Eso está claro, ¿vale? Entonces, la realidad es que al final esa es una de las responsabilidades del operador y por eso nos obligan a hacer la conexión como existe en todos los casos. Pero al final enviaremos una copia de factura y del pago a la agencia porque ella a su vez lo tiene que remitir al observatorio este de lucha contra la morosidad, que es el que tiene la capacidad de proponer sanciones. Planteo yo la siguiente pregunta. Nos preguntan si Zoho Contabilidad, bueno, entiendo que Zoho Books, está adaptada a la ley contable y al Plan General de Pymes. En este punto deciros que Zoho Books no está adaptado a normativa contable española en cuanto a la generación de liquidación de impuestos, etcétera. Pero sí que desde Compass nos integramos con los distintos RPs y programas de contabilidad y podemos llevar las facturas desde Zoho, emitidas y recibidas y que se hayan registrado en Zoho, a los RPs contables de nuestros clientes. Es algo que hacemos habitualmente. La siguiente pregunta es si B2B tiene gestión de remesas. Sergio. No sé exactamente a qué se refiere con gestión de remesas. Imagino que se refiere a las remesas que se enviaban antes al banco para el cobro o el pago, ¿vale? Lo que antes eran los antiguos cuadernos. Sí se pueden generar los antiguos cuadernos y ahora las órdenes de pago SEPA, ¿vale? Y podemos generar el fichero para luego enviárselo al banco. Si es esa la pregunta, efectivamente sí se puede hacer. Y por último... Ojo, perdón, eso no quiere decir que luego gestionemos la respuesta del banco y veamos si está pagado o no pagado, ¿no? Sino que lo que estamos haciendo es liberar el efecto para que el banco lo someta al cobro. Muchas gracias. Y por último, la última pregunta que tenemos por aquí es si B2B Router, ¿qué coste tiene o el coste es la implantación? ¿O hay algún enlace más para información sobre esto? Bueno, yo creo que aquí lo mejor es que vayáis preguntando a Lorena, a Sonia, ¿no? Porque cada casística es una. Pero por no escabullirme, tiene dos costes. Tiene un coste de implantación que siempre es el mismo, ¿vale? Para la misma funcionalidad, ¿vale? Para emitir y recibir facturas tiene el coste del propio conector o licencia y la puesta en marcha del conector. Y luego tiene un coste que ese sí es variable y es variable en función de vuestro número de facturas emitidas y recibidas, ¿vale? Por eso no es cuestión aquí de dar toda la lista de precios. No es lo mismo el que emite y recibe 1000 facturas que el que emite y recibe 100.000 facturas al año, ¿vale? Pero insisto, si pedís a Lorena o a Sonia vuestro presupuesto, pues estarán encantadas de darlo con todo incluido. Sí que es de una cosa, ¿eh? Los precios empiezan el importe recurrente a partir de los 300 y poco euros. Así que la cosa al año. Así que es casi lo mismo que tomarse un par de cañas al mes. Bien, muchas gracias, Sergio. Pues nada, un poco siguiendo con lo que os decía Sergio, os invitamos a todos a que cualquier duda que tengáis, si queréis que valoremos pues cada caso en particular, Lorena y yo estamos disponibles para agendar reuniones, analizar vuestro caso, consultarlo con el equipo y daros solución a cada caso en particular. No sé si hay más dudas, si alguien quiere decir alguna cosa. He visto un par de ellas más por aquí que llegan y dicen, entonces cada vez que hay una plataforma nueva, las plataformas sistema deben integrarla. ¿Cómo se va a resolver este problema? Pues efectivamente, eso es lo que ocurre. Es decir, cada vez que hay un nuevo operador de telefonía,
me lo invento, ¿eh? Ahora se han recuperado a Mena, me parece, hace unos meses ha vuelto a aparecer, ¿no? Y había desaparecido. Pues efectivamente, a Mena se ha tenido que conectar con Orange, con Vodafone, con Telefónica, porque si no, no sería un operador Telefónica. Pues en la factura es exactamente igual, porque cada uno tenemos nuestros clientes y proveedores y entre todos se intercambian facturas. Por eso, lo de tener portal propio es un problema, ¿vale? Y por eso la ley dice, ojo, que te conviertes en un operador, ¿vale? Pero, ¿cómo se va a resolver ese problema? No te preocupes, nosotros hemos cumplido ahora hace 2 meses 20 años haciendo eso, ¿eh? Si tú miras en la web del gobierno australiano, verás que estamos registrados. Te va a costar un poco más, pero si miras en la del japonés, también lo vas a encontrar, ¿vale? Eso solo vas a entender B2B el resto no hay quien lo entienda. Y lo puedes ver en FAFE, en EFAC, en los portales de muchas empresas privadas, ¿vale? Llevamos haciendo este tipo de conexiones toda la vida y precisamente nuestro objetivo es ir aumentando la capilaridad a medida que sea necesario. Ese es precisamente el core business de la compañía, ¿vale? La siguiente pregunta que nos dejan por aquí es si se puede integrar Zoho Books con Holdec. Sí, la respuesta es sí. Se puede integrar. En todas las integraciones, desde Zoho siempre intentamos que haya una API, hacer las integraciones vía API o vía web service y que necesitamos soporte del proveedor, en este caso de Holdec, ¿vale? Que nos facilite ese acceso a la API para poder integrarnos. Las integraciones pueden ser unidireccionales o bidireccionales. Si quieres que lo veamos en detalle, Óscar, no dudes en llamarnos. Y hay otra pregunta por aquí que dice que supongo que habrá un directorio o una agenda, que cada cliente su plataforma. No sé Javier, yo me he reído cuando he visto tu pregunta, ¿vale? Y yo te invito, yo estoy en LinkedIn, me puedes encontrar y publico normalmente casi cada 15 días como mucho, publico algo. Y el último post que recordar que fue del lunes pasado, ¿vale? Precisamente dice, ¿por qué creo yo que el gobierno debería implementar un directorio para localizar a los destinatarios de las facturas, ¿vale? Y si publico eso, ¿sabes por qué es? Porque el gobierno no lo ha previsto. Tú sí, yo también, pero el gobierno no lo ha previsto, ¿vale? Y yo creo que hay un motivo. El motivo es que sí lo preveyó, pero desde el momento en que la agencia tributaria apareció a última hora y dijo, yo voy a meterlo todo, dijo, pues a lo mejor no va a ser obligatorio. Y lo quitó, ¿vale? Pero ese directorio ha sido obligatorio y es imprescindible en FACE B2B, en PEPOL, que es la Red Europea de Facturación Electrónica, y en los puntos de entrada de todas las diputaciones, de cualquier punto de entrada, tiene en todos los sitios publicado la lista de entidades a la que da soporte. Y yo creo personalmente que también. Así que si tú también lo crees, pues te invito a que entres ahí a ese artículo de LinkedIn, donde verás que hay montones de ejemplos nacionales e internacionales y donde yo le propongo al gobierno, se lo propuse en las alegaciones también, no te creas que es solamente en correo epistolar, no. En el proceso de alegaciones a la norma le propusimos que hubiera un directorio para que cualquiera pudiéramos localizar a nuestros clientes, porque si no es imposible hacerles la factura. Así que échale un vistazo y si te gusta, pues incluso dale al like, a ver si sumamos voluntades. Pues ahora sí, creo que ya no hay, o sí, a ver, espera. Sí, yo no veo ninguna, sí, simplemente nos dan las gracias, pero no veo ninguna pregunta más. No hay ninguna pregunta más. Bueno, pues nada, muchas gracias, Sergio, por tu presentación, una vez más. Gracias a todos por haber asistido a este webinar. Os recuerdo que lo distribuiremos a través de la newsletter de Compass y nada, seguimos en contacto y estamos para lo que necesitéis. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y disculpe por mi tardía conexión. La tecnología a veces nos da estos disgustos. No pasa nada, Sergio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.